Hola, ¿qué tal todos? Un saludo. Quiero agradecer primero al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú por invitarme a conversar con ustedes en esta serie. Y quería hablarles brevemente de un tema con el que he estado trabajando por muchos años, que es el tema de la música electrónica o la música electroacústica, o si quieren la música avant-garde experimental relacionada con el desarrollo tecnológico. Algunos le llaman música tecnologizada, ¿no? Otros música y tecnología, etcétera. Eh, Quería presentar, más que hablar de todo, porque es un tema muy largo, presentarles algunas dificultades que se han generado en el desarrollo o percepción de esta música tecnologizada, académica o intelectual, desde sus inicios, sobre todo en los años 50, en el laboratorio de Colonia, en Alemania, y bueno, en otros lugares del mundo también durante los años 50, en Japón y en los Estados Unidos. A nosotros, al Perú, esta cultura, digamos, de avant-garde musical tecnológico nos llega durante los años 60 y los años 70, principalmente a través de un solo exponente, que es César Bolaños. Y la pregunta en realidad que nos hemos hecho durante mucho tiempo, o que yo me he hecho durante mucho tiempo, es cómo se recibió en su momento este desarrollo tecnológico a través de personajes como César Bolaños y por otro lado, cómo es posible o natural que solamente tuviéramos a un personaje en representación de este movimiento internacional tan fuerte, ¿no? Porque vamos a ver que a pesar de que se han mencionado a muchos personajes durante este desarrollo, se ha mencionado a Balcarce, a Pinilla y a otros como de alguna forma abanderados de un inicio pionero de la música electrónica o electroacústica en el Perú, realmente el único que estuvo interesado fue César Bolaños y el único que estuvo interesado y tampoco logró realizar labor electrónica en el Perú durante los años 60, sino más bien fue durante casi la segunda etapa de los 2000, hace no muy poco tiempo, que hemos empezado a considerar a Bolaños como un personaje importante en el desarrollo de este tipo de música en el Perú, un desarrollo que realmente no llegó a existir en su momento. He escrito algunas cosas al respecto y hay algunos puntos rápidos que voy a mencionar de forma general y que son parte de una gran discusión, ¿no? Por un lado era, dentro de estas dificultades, una primera dificultad es integrarlo a la peruanidad. Es decir, cómo integrar en los años 60 o 70 este tipo de musicalidades y sonoridades a la peruanidad, a la lógica de la música peruana. Para ese momento ya está declarado de alguna manera que la música peruana se relaciona principalmente con la música andina, con la cultura afroperuana y en todo caso, en el caso de Lima, con la cultura de la música criolla. Y estos de alguna forma son los elementos centrales de trabajo. Y la música electrónica en este caso llega al Perú como una interrupción, como una incomodidad, digamos, a este proceso, o por lo menos no tiene lugar en el cual ser encasillada, no tiene, dentro del panorama de las músicas peruanas no tiene un lugar designado y es difícil designar un nuevo lugar en el cual esta música pueda ser declarada como nacional, como peruana, como representante de nuestra cultura de alguna manera. Esta dificultad se une a la dificultad que está relacionada directamente de los discursos políticos, de los discursos económicos y de los discursos culturales de la nación por parte del Estado. César Bolaños en ese sentido, uno de nuestros primeros representantes, como digo, o el único, se encontraría a su regreso al Perú durante los años 70 con una fuerte resistencia a que él realizara trabajos de música electrónica en el país. Se le dijo con claridad que la música electrónica era un tema que no debía ser de alguna forma presentado como un arte, digamos, nacional, cuando él empieza a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura a su regreso de trabajar en un ambiente en el cual sí podía haber desarrollado, pudo haber desarrollado y desarrolló una cultura electrónica que es ¿no? en Argentina, en el Instituto de Itela. Otro problema, digamos, en general que encuentra en ese momento inicial la música electrónica o electroacústica o de vanguardia o avant-garde tecnologizada es la idea de que no es música masiva o no es de fácil implementación. Entonces, de alguna manera, la música electrónica o la música electroacústica sí puede llegar a través de la música popular, como llegó a estilos musicales como la cumbia peruana, a través de la música eléctrica, igual que llegó al rock setentero, peruano, etcétera. Pero esta música de avanzada, digamos, que requiere una cantidad de equipos y una cantidad de discursos conceptuales complejos,
no es fácilmente recibida y es entendida más bien como música extranjerizante que no llega a implementarse dentro de las culturas masivas del Perú y por lo tanto no las puede representar con tanta tranquilidad. Entonces, como digo, tenemos por un lado el problema de nación o de discurso de nación, por otro lado de cuáles son dentro de esa nación las músicas que representan al país, por otro lado cuáles son las posibilidades logístico-prácticas de implementación y de acuerdo a esas posibilidades logístico-prácticas de implementación y de conceptualización de este tipo de obras, digamos, intelectualmente complejas o artísticas, no llega al sector popular. Todo esto se aúna a que en el Perú teníamos y a veces tenemos también una idea de lo musical como algo exclusivamente relacionado con la tradición musical anterior a las revoluciones industriales o en todo caso relacionada con otros periodos de la música en los que exclusivamente se interpreta lo musical como un trabajo relacionado con la armonía, con la línea melódica, con la orquestación, con el instrumento tradicional y con una serie de artes que son importantísimas en la música, pero que no necesariamente son las únicas y que de alguna forma se encuentran en un choque fuerte con estas nuevas musicalidades en las cuales a lo mejor el instrumento musical desaparece, la armonía no es necesaria y por lo tanto la línea melódica puede no existir para nada, el rango de frecuencias es infinito, el control sobre los diferentes aspectos de esta sonoridad no están relacionados con una actividad física o con el instrumento musical. Entonces, en ese sentido, todas estas cosas son difíciles, igual fueron difíciles en otros momentos y espacios del mundo, pero en el Perú se encontraron con una resistencia muchísimo más fuerte durante sus periodos iniciales, por lo menos, lo cual está cambiando radicalmente en los últimos momentos. Solamente les quería presentar un poco estas ideas generales para entender un poco el por qué el Perú no tiene algo que podamos declarar como una tradición fuerte de música electrónica o electroacústica de vanguardia o experimental dentro de los ambientes académicos y también por qué esta carencia no ha sido representada o discutida dentro de los ambientes de los estudios musicales. Es un tema amplio, es un tema difícil, es un tema hasta controversial el día de hoy, pero los dejo con esta especie de preguntas sueltas que recién están empezando a ser respondidas en los últimos años realmente, en los últimos 2 o 3 años casi. Bueno, muchas gracias por escucharme.